Nuevo bloque, una nueva hora informativa. Saludamos a los que despacito se van sumando a las mañanas de 7 AM. Estamos acompañándolos hasta las 9 con los principales títulos en este arranque de semana. Y comenzamos este bloque de una forma especial saludando y dándole la bienvenida a la secretaria general de ATECH, Rosa Petrovich. Rosa, buenos días. Adriana y todo el equipo la saluda. ¿Qué tal, Adriana? Muy buen día a toda la audiencia. Bueno, un placer poder hablar con usted, muchísimos los temas que queremos desarrollar, pero vamos por parte. Este viernes fue justamente la ministra de Educación de la provincia quien brindó una conferencia de prensa donde brindó detalles y anuncios importantes para la educación de la provincia. Bueno, sin embargo, se decide realizar un paro de una semana en lo que es este reinicio de clases. ¿Cuáles, Rosita, desde su perspectiva, considera que fueron los motivos centrales por los cuales se tomó esta decisión? Bueno, concretamente desde ATECH y desde todas las entidades del Frente Gremial y como tal, veníamos anticipando ya en la primera parte de este año, previo al receso, semanas anteriores al mismo, habíamos activado las medidas de fuerza en razón de la falta de cumplimiento del gobierno para con el pago de la cláusula gatillo, que está comprometida por el propio gobierno para que, a requerimiento de ATECH y de todas las entidades del Frente, en aquella reunión del mes de febrero de política salarial y condiciones de trabajo, encabezada por el propio gobernador de la provincia, quedó firme que la cláusula gatillo es la base o el piso, digamos, para la pauta salarial de este año 2020, que tiene como objetivo que no perdamos poder adquisitivo frente a la inflación. También en aquella oportunidad se resolvió, a requerimiento nuestro, de todas las entidades del Frente, establecer una fecha próxima, que fue para el 26 de marzo, que después por razones obvias quedó suspendida y no se ha retomado hasta el día de hoy, que es uno de los reclamos también, para definir una nueva reunión de Comisión de Política Salarial, para definir una política de recuperación y recomposición salarial que fuera de la mano de la cláusula gatillo, que tiene carácter de aplicación trimestral. El gobierno debe, al día de hoy, y este es el motivo central del paro virtual de actividades de no reinicio de clases, como lo veníamos anticipando antes del receso, si no se daba cumplimiento al pago de la cláusula gatillo en particular. El gobierno debe, para resolver y destrabar este conflicto, pagar a la brevedad la cláusula gatillo correspondiente al primer trimestre de este año para corregir el desfasaje por inflación del primer trimestre de este año, de manera retroactiva al 1 de abril último, incorporando al valor del punto ese 7,8% de desfasaje que sufrimos del primer trimestre, y con los sueldos de este mes de julio debemos percibir a partir del 1 de julio el porcentaje correspondiente, incorporado también al valor del punto, de desfasaje por inflación de este segundo trimestre, que es de aproximadamente un 6%. O sea que el incumplimiento del gobierno para con el pago de la cláusula gatillo ha hecho que a hoy, de todo lo que va del año, los trabajadores de la educación de la provincia del Chaco estemos con los sueldos rebajados en no menos de un 13%. Este es el reclamo central, digamos, entre tantos otros que ratificamos de manera permanente. Pero esto, como lo anticipáramos oportunamente, es un factor determinante y lo ha sido de modo tal que las clases no se van a reiniciar hoy, ni de manera virtual en nuestra provincia, que dadas las circunstancias es la forma, digamos, en las que se vienen dictando, y hasta tanto el gobierno responda al reclamo de pago de la cláusula gatillo frente a esta deuda que va adquiriendo, ¿no? Rosa, usted recién dijo clases virtuales y a mí, bueno, se me vino a la cabeza otras entrevistas que realicé con usted, donde usted manifestaba algo central en la educación, es justamente la desigualdad que había a la hora de presentar los materiales en las distintas plataformas digitales. Hago referencia a esto porque, bueno, uno de los anuncios que realizó el viernes que justamente se iba a trabajar en eso, que todos tengan netbooks, que todos tengan igualdad de conectividades para que haya una igualdad entre todos. Sabemos que no es lo mismo Capital, Resistencia, que el interior de la provincia, que los contenidos son distintos y que el acceso es diferente, y eso es una denuncia que usted realizó siempre, esa desigualdad a la hora de tener el conocimiento. Bueno, sin ninguna duda que anuncios son muchos. Ahora, a la hora de la concreción de los mismos,
Mirá, nosotros venimos planteando, fuimos convocados por Educación para el viernes último a una reunión para debatir y analizar el tema referido, digamos, a protocolos para una eventual vuelta de manera física a las escuelas, a las aulas, que para lo que desde ATES ya de varias semanas a esta parte hemos hecho público un documento donde ratificamos que la responsabilidad exclusiva es del propio Ministerio de Educación garantizar todas las condiciones de salubridad, digamos, de las medidas de bioseguridad, como los elementos necesarios en cada una de las escuelas, y no es competencia ni de los directivos ni de los docentes. Traigo a colación esto porque respecto de tu pregunta, del tema, digamos, de los anuncios sobre que se distribuirían netbooks y, digamos, dispositivos tecnológicos para que todos los alumnos, que sabemos que no es la realidad que tenemos hoy, puedan asistir a las clases virtuales. Lo que digo es que el gobierno, el Estado, a lo largo de muchos años y desde distintos gobiernos a su turno se ha venido desresponsabilizando de manera tal de las escuelas que vamos a hablar de computadoras y de netbook para los propios chicos si ni siquiera se han dignado a enviar las partidas de sostenimiento en las épocas normales, digamos, ni qué hablar hoy, ¿no? Para los insumos indispensables para el mantenimiento de los establecimientos educativos que son sostenidos sistemáticamente de décadas a esta parte por los docentes, los padres, los alumnos. Las partidas de sostenimiento que sirven para comprar la lavandina, para desinfectar los sanitarios, los tanques de agua, no hablemos de desmalezamiento, de todo lo que es mínimo indispensable. Digamos, esto no ha garantizado el Estado de décadas a esta parte. La verdad que es un poco ingenuo pretender que creamos que a partir de acá todos los chicos van a tener netbooks, van a tener los dispositivos necesarios. Acá hay una realidad cruda que decididamente debemos verla, si no, no vamos a resolver nunca los problemas. Claramente nosotros ratificamos al día de hoy que hay profundas desigualdades que han sido, digamos, puestas sobre el tapete con mayor crudeza todavía en medio de este aislamiento obligatorio y de las clases virtuales que se han dado en la primera parte de este año, donde la verdad a nosotros nos asombra que las autoridades educativas planteen que un 60% de los alumnos de la provincia no han tenido dificultades para ingresar. Me parece que estamos viviendo en provincias distintas desde las singulares ópticas de cada parte, ¿no? Rosa, ¿cuál va a ser el desafío más grande de aquí en adelante, desde la educación a la hora, bueno, de dar clases? Frente, bueno, hay un antes y un después del 18 de marzo, uno se va a tener que ir reestructurando paulatinamente, el regreso a clases va a ser escalonado, con normas nuevas. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál va a ser el desafío más grande desde la educación para lograr justamente una buena calidad cuando todo es totalmente disfuncional y diferente? Bueno, sin dudas que todo tiene un punto de partida y tiene que ver con la inversión en serio en el sistema educativo. Si por décadas hemos venido luchando a brazo partido para que se cumpliera el piso de presupuesto que establece la Constitución de nuestra provincia en el artículo 83, del 33%, digamos, del presupuesto general como piso, y ni siquiera eso se ha cumplido por años, te imaginarás que sin dudas que el punto de partida tiene que ver con el presupuesto adecuado y suficiente, digamos, ¿no? Que ni siquiera decimos que ese 33% de piso es lo suficiente, hablamos siempre del presupuesto adecuado y suficiente. Lo primero que necesariamente debe plantearse acá es la gran inversión que el Estado obligadamente tiene que hacer siempre, ni que hablar en esta época de pandemia del COVID-19 que sobre todo a nuestra provincia ha pegado más que fuertemente, digamos, ¿no? Y pensar en un eventual regreso de manera física a las aulas, a nuestras escuelas,
implica eso, una enorme inversión producto de la desinversión de siempre del Estado para poner en condiciones que aseguren un hábitat, digamos, seguro, valga la redundancia, para los alumnos, los docentes y los papás. Decididamente no hay, si en épocas de prepandemia, venimos desde la época de prepandemia de muchos años a esta parte, venimos luchando no solo por las partidas de sostenimiento, sino por las respuestas que no llegan nunca para las refacciones edilicias, las construcciones, cuando se hablan de medidas de protocolo, de bioseguridad, la verdad que nosotros nos preguntamos, cuando hablan las autoridades en particular, si saben y conocen o se han tomado el trabajo, digamos, de investigar cuáles son las denuncias que desde siempre venimos planteando respecto del hacinamiento que tenemos en las aulas, en épocas normales, digamos, en distintos niveles, particularmente en el nivel secundario. Y una de las medidas esenciales de bioseguridad establecidas, digamos, desde el principio para con este aislamiento obligatorio tiene que ver con el distanciamiento físico. Si no tenemos los espacios suficientes, no tenemos agua en las escuelas, cuando insistimos sistemáticamente en la necesidad, porque es imprescindible, digamos, el lavado de manos y todo esto que debe de manera frecuente, digo, con agua y jabón, el alcohol en gel, bueno, ni qué hablar. La verdad que creo honestamente, y ojalá me equivoque, que estamos muy, pero muy lejos los chaqueños de pensar siquiera en las condiciones actuales de un regreso de manera física a las aulas. Como estamos lejos de que abarquemos al 100% de los alumnos chaqueños para con el dictado de las clases virtuales. ¿Y se podrá trabajar de forma coordinada con un grupo reducido en las aulas y otro grupo continuando a través de las plataformas digitales en sus hogares? ¿Se podrá coordinar esas actividades justamente para que no haya aglomerado de alumnos en los distintos establecimientos educativos? Y lo que me preocupa también es qué es lo que va a pasar en el interior de la provincia. Claro, exactamente, porque hay, digamos, las dificultades y las desigualdades están más que profundizadas, así se ven en el marco, digamos, de esta pandemia. Sin duda que necesariamente va a tener que ser así. Por eso el Ministerio de Educación de la Nación y también la provincia vienen hablando de un sistema bimodal, justamente una parte, digamos, de clases de manera física y otra parte de manera virtual. Lo que no dijeron las autoridades y que es un reclamo nuestro es saber de qué forma pretenden implementar y de qué manera se va a regular esto, porque la verdad que esto va a implicar un trabajo de mayor cantidad horaria para con los trabajadores de la educación en su casa, en la escuela, y por el mismo sueldo, porque hasta acá nadie, ninguna de las autoridades se han planteado ni del orden nacional ni del orden provincial. Y este es un reclamo concreto de definiciones que exigimos antes de la aplicación de un sistema bimodal o distinto, digamos, al que se venía aplicando. Las autoridades saben perfectamente la mayor carga horaria que hasta acá han implicado las clases virtuales, sin ir más lejos, aunque miren para el costado y pretendan desconocerlo. Bueno, esto es uno de los temas puntuales que va a tener que definirse de manera previa a la aplicación de ese sistema bimodal. Se imaginan que si ni siquiera han cumplido con la cláusula gatillo hasta este momento y estamos los docentes chaqueños en un 90%, sin temor a equivocarnos, por debajo de la línea de pobreza, por favor, la verdad que hablar de plataformas y de sistemas con palabras rebuscadas y todo lo demás, no va a resolver el problema. Hay que destrabar los conflictos, hay que asegurar lo que corresponde, digamos, en materia salarial a los trabajadores,
en lo que respecta a las condiciones dignas de trabajo y estudio para todos los integrantes de la comunidad educativa para poder avanzar. Si no, la verdad que creemos que todo va a ser mucho más dificultoso. La verdad que nosotros aguardábamos ser convocados en pleno receso de invierno para anunciársenos y recibir inclusive el pago de la cláusula gatillo que se nos adeuda a los docentes chaqueños en este receso. Bueno, no hemos tenido ni siquiera la reanudación de la última reunión de política salarial y condiciones de trabajo que pasó a un cuarto intermedio por razones de agenda gubernamental desde hace casi 2 meses. Y ha hecho que, bueno, obviamente se concretara lo que veníamos anticipando, la no reanudación de las clases a partir de hoy, lunes 27 de julio, con un paro de actividades para toda la semana que va a abarcar, por supuesto, hasta el día viernes 31 de julio, inclusive aguardando las respuestas positivas a este reclamo de pago de cláusula gatillo de manera inmediata, y si no, obviamente que sobre el fin de semana estaremos definiendo los pasos a seguir para la próxima. Rosa, muchísimas gracias por mantener contacto con 7M, muy valiosa toda la información que pudimos obtener y seguramente la semana que viene estaremos hablando para saber cómo continúa todo esto, si hay una posible reunión y cuál va a ser, por supuesto, la respuesta. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Adriana. Hasta luego. Las palabras de la Secretaria General de ATECH, Rosa